política. Y más le diré, señor Luna, a usted le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta. Muchas gracias. Tiene la palabra para preguntar el síndico. Muchas gracias, señora presidenta. No voy a utilizar el turno por alusiones, voy a hacer una repregunta. Señor presidente, yo el otro día, a efectos retóricos, hablaba de su enajenación política. Hoy casi me tendría que replantear el adjetivo que le puse al sustantivo. Señor presidente, aquí no estamos para enjuiciar al portavoz de la oposición que ha sido elegido por sus compañeros. Aquí estamos para controlar al Gobierno. Usted no acaba de entender eso, porque usted se esconde detrás de los empresarios, detrás de la bandera de la Generalitat, detrás de las instituciones, para no hacer lo que tiene que hacer, que es venir aquí a dar explicaciones de cómo utiliza usted el dinero público. ¿Está usted dispuesto a poner encima de la mesa los expedientes de contratación de las empresas que reciben dinero de la Generalitat Valenciana y que aparecen relacionadas en un informe de la policía? ¿Sí o no? ¿Está usted dispuesto a que la mesa de las Cortes permita las preguntas de los grupos de la oposición en estas Cortes? ¿Sí o no? ¿Está usted dispuesto a la transparencia? ¿Sí o no? Ahora, no conteste y siga usted amenazando e insultando. Es para lo único que ha quedado y es lamentable.